Buenos días a todos los hermanos, amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad también de tener un momento donde podemos alabarlo. Creo que el Señor es bueno y cada día nos manifiesta sus misericordias, su bondad. Como nos refería el hermano Arturo hace un momento en la introducción, realmente sabemos, creemos que hay varias personas, varios hermanos que podemos decir realmente lo que la palabra de Dios dice: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia y su oportunidad de estar juntos y de también manifestar su ayuda con cada uno de nosotros. Yo quisiera invitarle para que podamos abrir la Escritura, pero también queremos que sea un momento en donde podamos, a través de la palabra, ser bendecidos. Y quiero invitarle para que abramos la Escritura aquí en Isaías capítulo 17, el verso 9 y verso 10. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 17. El versículo 9 nos dice la Escritura lo siguiente: en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. El verso 10 dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Vuelvo a leer esta última parte: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Yo quiero invitarle para que oremos, podamos hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder en este día entender de sus palabras. Gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad de estar juntos, de reunirnos en tu nombre. Gracias porque por estos medios sabemos, Señor, que también tienes deseo de hablarnos, de enseñarnos, de ministrar nuestras vidas. Y ese es el deseo, Señor, que tenemos, Padre, que sigas tú hablando a nuestros corazones. Hoy ayúdanos en estos tiempos, Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos de dificultad, pero queremos, Señor, ser entendidos en estos tiempos y hacer lo que tú nos hablas en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Queremos rogarte que el Espíritu Santo, Señor, bendiga nuestras vidas y bendiga a través de esta palabra. Háblanos, Señor, para poder tener presente tu palabra, Señor, tu voluntad, para tener presente tu propósito en nosotros. Gracias te damos, Señor. Queremos, Señor, Padre, ponernos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues este texto, particularmente lo que dice Isaías 17, en el verso 10 dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio.
Es un lamento, es una palabra donde nosotros estamos observando cómo Dios le hablaba al pueblo de Israel en este mensaje, y Él quería hacerle entender a ese pueblo precisamente su condición, su estado, ese estado espiritual en el que se encontraba. Un pueblo que se había olvidado de Dios, un pueblo que se había olvidado del Dios vivo, del Dios verdadero. Ellos tenían muchos elementos para poderse acercar a Dios. Sin embargo, lo que Dios está aquí haciéndoles entender y haciéndoles ver es que fue una acción voluntaria, fue una decisión voluntaria de ese pueblo el apartarse precisamente de Dios. Amado amigo, amado hermano, yo creo que lo que Dios le está diciendo aquí a este pueblo es algo que realmente en este tiempo nosotros estamos viendo. Estamos viendo tiempos muy difíciles, no solamente por las circunstancias de salud o situaciones de salud, sino también por la circunstancia moral, espiritual que estamos viviendo, es decir, la decadencia de principios, valores, de realmente el respeto, el honor, de guardar ciertas cosas en nuestra sociedad, o sea, donde se han olvidado principios que de antaño estaban realmente formando un papel muy importante en la formación de los niños, de las familias, que eran bases dentro de las familias, y aún en eso, en un sentido social. Vemos muchas cosas que están en decadencia, y creo que la razón de todo lo que estamos viviendo es precisamente esta frase, la frase que Dios le dice a este pueblo: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Amado, los tiempos de dificultad, si vemos esta crisis moral que hay mucha inseguridad, hay muchos problemas sociales, hay muchos problemas en la juventud, en los niños, hay muchos problemas en los matrimonios, hay muchos problemas que se están dando dentro de nuestra sociedad, y la verdad es que todo esto, la verdad, nos hace ver y mirar a lo que Dios nos dice aquí en su palabra. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de lo que estamos observando en todo ese tejido social que ahorita está conformando estos tiempos? Falta de valores, falta de principios, falta realmente de un temor, de honrar a los padres, de respetar autoridades, de aún ser personas justas, íntegras, de no volverse al alcohol, a las drogas, a los vicios, de no estar presas de todas estas cosas, de honrar la familia, de respetar dentro de los hogares. La razón es precisamente este principio, amado. Este principio que vemos aquí. Y es precisamente lo que Dios quería hacerle ver al pueblo de Israel. Te has olvidado de Dios, el Dios de tu salvación, de Él no te has acordado. No te has acordado de Él como refugio. Entonces, esta palabra que nosotros estamos observando aquí en Isaías 17, en todo el capítulo 17, incluye como un mensaje profético, un mensaje de advertencia de lo que vendría tiempo después, precisamente a esa sociedad, a ese pueblo, al pueblo de Israel. Y el mensaje era que ellos, al haber dejado a Dios, vendría un castigo, y el castigo que habla el contexto es la desolación, es decir, serían precisamente una tierra deshabitada, una tierra que sería abandonada. Las personas seguramente emigrarían o serían llevadas a otro lugar. Y ese es el contexto que maneja ahí. Años después se supo, o años después sucedió, que vino precisamente el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, tomó toda esa tierra y se llevó cautiva a muchas personas. En la parte norte de Israel se llevó cautivo precisamente el imperio asirio, o el ejército asirio se llevó cautivos a muchos pobladores de la tierra de Israel, y quedaron desoladas esas tierras. Entonces contiene un mensaje de advertencia de lo que podría venir más adelante.
Y eso implica, amado, quiero decirte que eso implicaba que las familias que conformaban toda esa población, que la gente que habitaba en esas aldeas, que la gente que estaba viviendo en esos lugares, pues todas esas personas serían dispersadas. Y podemos pensar en familias destruidas, pudiéramos pensar en hijos que quedaron huérfanos, podemos pensar en padres que a lo mejor perdieron a sus hijos, etcétera. Es decir, habría una destrucción, un daño muy fuerte sobre todas las familias. Entonces, en ese contexto, amado, Dios está expresando y está mostrando la causa de todo ese mal y de toda esa desgracia que vendría sobre esas generaciones, sobre ese pueblo, y es precisamente el que ellos habían olvidado a Dios. Entonces yo quiero en este mensaje transmitir con ustedes, que lo que vemos aquí en Isaías 17 nos muestra un Dios, al Dios de Israel, un Dios santo, que castiga todo pecado humano. Eso es el primer punto que Dios quiere transmitirnos aquí en Isaías 17, en este mensaje, en esa palabra que vemos ahí. Dios castiga el pecado del hombre. Todo pecado, y eso lo habla la Escritura desde principio a fin. Vemos como la consecuencia o bien un castigo a causa del pecado de los hombres. Pero también dentro de este mensaje de Isaías 17, amado, hay una esperanza. Es una esperanza que Dios siempre ha querido presentar delante de la humanidad. Entonces lo podemos resumir de la siguiente forma. Aquí en la presentación tú puedes observar el primer punto. Como introducción yo quiero decirte, este mensaje de Isaías 17 nos muestra cómo el Dios Santo de Israel castiga todo pecado humano. Pero siempre hay una palabra de esperanza. Y esto lo vemos desde el Génesis. Dios castigó a Adán y a Eva, pero les dio una palabra de esperanza. Cuando estaban ahí recibiendo realmente el castigo de cada uno de ellos, a la serpiente le dio un castigo, al hombre, a Adán, le dijo, pues ahora vas a labrar la tierra, con el sudor de tu frente vas a tener que trabajarla, comer el pan de ahí, y además le dijo a la mujer, ahora vendrá dolor precisamente en tus preñeces, habrá un dolor precisamente al dar a luz, pero les dio una esperanza a la humanidad, les dijo, de la mujer vendrá una simiente que herirá en la cabeza a la serpiente. Amado, había una palabra de esperanza. Entonces yo quiero decirte, en la Biblia vemos comúnmente este tipo de cosas. Vemos comúnmente que cuando Dios anuncia el castigo que viene, o los castigos que vienen a causa del pecado de los hombres, de la humanidad, también anuncia esperanza. Y yo quiero decirte que con todo lo que nosotros observamos, vemos las situaciones que se están viviendo ahorita, presentando, las crisis, las dificultades, los problemas, la situación moral en la que se encuentra la sociedad, seguramente todo lo que podemos observar ya conlleva en sí un trato y un castigo a causa de las propias decisiones que el hombre ha tomado, alejarse de Dios. Y vemos por eso familias destruidas, y ya eso implica como una especie de castigo. ¿Quién está alegre porque la familia se destruye? ¿Quién está feliz por perder a la esposa, al esposo, por perder un matrimonio, por ver a los hijos desobedientes, por ver una familia que se está desmoronando? ¿Quién puede realmente sentirse feliz en esa condición? Aún los hombres más endurecidos, aún las personas que muestran quizás un aspecto indiferente, inhumano, insensible, en algún momento hay una área de su vida que es afectada cuando algo les hace entender que no está bien el camino en el que han andado. Es decir, alguna circunstancia en su vida acontece donde ellos empiezan a experimentar las consecuencias de sus caminos. Y entonces hay algo que los quiebra, hay algo que les duele, hay algo que traspasa sus corazones, sus vidas. Amado,
las consecuencias por olvidarnos precisamente de un Dios que nos habla la Escritura. Entonces, en el contexto en el que estamos viviendo, yo quiero decirte que también hay una esperanza que Dios quiere que nosotros abracemos, nos cobijemos en esa esperanza y nos abriguemos en ella. Y es precisamente la esperanza que nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, a través de Cristo Jesús podemos encontrar ahora una esperanza, y tenemos una esperanza en el Hijo de Dios. Entonces, yo quiero mencionarte en esta profecía. Vamos al siguiente punto. En esta profecía de Isaías, capítulo 17, desde el verso 1 hasta el verso 14, más o menos es esta profecía. Entonces, en esta profecía, por ejemplo, se inicia y se termina con mensajes de destrucción, de desolación hacia las naciones opresoras, hacia el pueblo de Israel. Y eso manifestaba un contexto donde Dios trataría la tierra y castigaría la tierra a causa del pecado, a causa de la maldad. Entonces, eso nos deja entender el primer punto: Dios castiga el pecado del hombre. Todo pecado va a ser castigado, inclusive el pecado del mismo pueblo de Dios, porque también Dios en esta profecía le habla a su pueblo. El castigo para el pueblo de Israel es dejado en claro también. Dios lo iba a castigar, iban ellos a sufrir ahí debilidad, no habría en ellos fortaleza, no habría en ellos quizás vigor para poder sobrevivir, como que habría una debilidad en su vida. Y esa es parte de lo que Dios le hacía entender a este pueblo, que ellos ahora, una nación que Dios había hecho una nación fuerte, ahora eran un pueblo débil, un pueblo que no podía poder hacer frente a sus enemigos, a las dificultades, a las adversidades. Y en un sentido también esto lo vemos espiritualmente. La vida, por ejemplo, de un creyente que se aparta de Dios, que empieza a olvidarse de Dios, ese es el reflejo en su vida espiritual. Es débil ante el mundo, es débil ante la tentación, es débil ante las cosas que acontecen en este mundo, está confundido, desorientado, y muchas veces es tomado, es presa de lo que hay en el mundo, de vicios, es presa también de ahí, de cosas que destruyen su vida, empieza a debilitarse su familia, aquello que antes había él edificado, construido con Dios, había fortalecido porque amaba a Dios, creía en la palabra de Dios y estaba haciendo la voluntad de Dios, pero de repente se empieza a alejar de Dios, se empieza a olvidar de Dios, y ahora ese vigor, esa fortaleza, esa hermosura, esa belleza con la que Dios había adornado su vida y la de su familia, se pierden, se opacan, y entonces pierde ese resplandor. Eso mismo estaba sucediéndole al pueblo de Israel, y Dios lo manifiesta precisamente aquí en el capítulo 17, el verso 4. El verso 4 al verso 6 le hace ver precisamente al pueblo que ya no tenía la misma fuerza, la misma gloria. Estaban enflaquecidos, estaba ahí atenuado el vigor de esa nación. Vendrían realmente a ser un pueblo sometido. Amado, entonces Dios está hablando del castigo también que le daría a su pueblo por haberse olvidado. Por otro lado, también decíamos, dentro de todo este contexto, parece que en el centro de esta profecía, parece que en el centro Dios anuncia una palabra de esperanza para Israel, y seguramente esa palabra también es para nuestros tiempos, amado. Hay una esperanza para que nosotros podamos volvernos a Dios, en regresar a Dios, estar con Dios, entregarnos a Él. Yo quisiera en este mensaje centrarme un poco más sobre esto que sucedió en el pueblo de Israel, el que ellos se olvidaron de Dios. Ahí es donde yo quiero centrar un poco más este mensaje, amado. ¿Qué significaba olvidarse de Dios? ¿Por qué vendría toda esa consecuencia y esa situación espiritual para el pueblo de Israel? ¿Por qué? Vamos a verlo en este estudio, en este mensaje, y yo quiero aquí enlistar los puntos que vamos a abordar.
¿Qué significaba olvidar a Dios? Bueno, el primer punto implicaba vivir como si no existiera el Dios de Israel, el Dios Santo. Implicaba vivir como si no existiera ese Dios. Y así vive la gente en este tiempo. Vive como si Dios no existiera, amado. ¿Qué más? El segundo punto, vamos a abordar también la falta de gratitud a Dios por la salvación que Él manifestaba y quería manifestar sobre su pueblo. En este tiempo también vemos una falta de gratitud, amado, de mucha gente al no reconocer, al no conocer, al no dar una respuesta a la salvación que Dios ha puesto. El tercer punto, la desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia a su palabra. Y el cuarto punto, un esfuerzo por vivir sin su ayuda. Cada uno de estos puntos lo vamos a ver un poco más detenidamente, amados. Entonces, pasando al primer punto de qué significaba olvidarse de Dios, referíamos que ese pueblo seguramente vivía como si no existiera el Dios Santo. Y en nuestro contexto, en nuestros tiempos, vemos en la sociedad a personas que niegan la existencia de Dios, que a veces se dicen así, se llaman a sí mismos personas que son ateas, y a veces hasta usan una frase, ¿no? Soy ateo gracias a Dios. Entonces es de alguna manera una forma de expresar y de referir la negación de la existencia de Dios, el decir que Dios no existe, el argumentar que Dios no existe. Y de ahí existen muchas otras variaciones o variantes, a veces algunas ya que realmente son absurdas respecto a este asunto relacionado al ateísmo, la negación de la existencia de Dios. La gente niega su existencia. Y hay jóvenes, hay personas que a lo mejor están muy convencidos de que Dios no existe. Muchas veces no es por convicción propia, sino es en imitación también a lo que han oído y lo que han escuchado de algunas otras personas. Un profesor en la escuela, en la universidad, un maestro, un catedrático, un escritor, un filósofo, una persona que a lo mejor argumenta y niega la existencia de Dios. Y bueno, la verdad es que eso ha sido pues de un tiempo para acá. Muchas personas han caído en esa condición. Particularmente pareciera que después de la Edad Media surgieron muchas personas que tenían esta idea y esta corriente, esta manera de pensar. Algunos de ellos escritores y filósofos que fueron muy conocidos, muy reconocidos en su entonces. Por ejemplo, hablo del caso de un hombre llamado Federico Nietzsche, un alemán que, por cierto, él nace en un seno familiar cristiano. Sus padres eran personas que conocían la Biblia, que habían oído de Dios, conocían de Dios, se reunían en las iglesias, asistían a las iglesias y seguramente él recibió esos principios. Sin embargo, esos principios él los abortó, los dejó. Quizás pudo ser a causa de los testimonios, quizás hubo cuestiones que a él no le parecieron correctas dentro de la iglesia, pero de alguna forma hubo algunas razones o algunos argumentos por los cuales él tomó fuerza en su convicción y en su pensamiento para poder pensar en contra de Dios o en contra de la religión. Y escribió muchos libros haciendo referencia precisamente en contra del cristianismo, en contra de la fe cristiana, etcétera. Y él tenía una frase que fue muy conocida precisamente como parte de su pensamiento filosófico. Y la frase que él decía era que Dios había muerto.
Con ello quería anunciar precisamente pues que Dios realmente era algo creado, algo que el hombre había formado, que había dado origen, y el pensamiento verdadero, el que predominaba, era el hacer conocer la supuesta verdad que él pregonaba a través de esta frase diciendo Dios ha muerto. O sea, como diciendo ya Dios ya no más existe. Entonces existen distintas personas, existieron y han existido personas que niegan precisamente la existencia de Dios. Bueno, ese es el lado más evidente y más claro de las personas que viven como si Dios no existiera. Como si Dios no existiera. Personas que abiertamente lo declaran. También tiene que ver con personas que niegan abiertamente que la Biblia sea la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces hay personas que precisamente refieren o dejan ver que la palabra de Dios, anuncian que la palabra de Dios es un libro escrito solamente por los hombres, quitando, reduciendo atribuciones que posee la Escritura de un libro inspirado divinamente, un libro que no es del pensamiento humano, no es creación humana, es solamente un libro que ha sido dictado, revelado a los hombres para que ellos transfieran o transmitan la verdad divina, las palabras de parte de Dios. Entonces, hay gente que está negando que la Biblia sea la palabra de Dios. Y hacen escritos, investigaciones, refutan, pero muchas veces algunos de ellos, al querer negar precisamente la veracidad de la Biblia, la veracidad de los relatos bíblicos, llegan a una conclusión o llegan a un umbral, llegan a un punto donde tienen que tomar una decisión. En muchos de los casos, las personas llegan a la conclusión de que la Biblia es verdadera, de lo que la Biblia está diciendo es la palabra de Dios. Y bueno, por ejemplo, está el caso de un hombre llamado George McDowell, un hombre en Estados Unidos que se dio a la tarea de querer comprobar que la Biblia era un libro que hablaba cosas que no eran reales. Sin embargo, llegó a la conclusión de que realmente era un libro de Dios. Usted puede ver la biografía de este hombre, George McDowell. Es un hombre también que juntamente con otros escritores le escribieron un libro que se titula Evidencias de un veredicto. Evidencias de un veredicto, y presentan argumentos precisamente respecto a la veracidad de la Biblia, respecto a Jesucristo como un personaje histórico, como una persona real, la resurrección y muchos otros eventos que se describen en este libro. La veracidad, el libro se titula Evidencias que exigen un veredicto. Por otro lado, también, aun cuando se siguen ciertas prácticas religiosas, cuando la persona dice yo creo en Dios, yo soy un hombre de fe, yo soy un creyente, yo pertenezco a esta iglesia, yo soy miembro de esta asociación religiosa, yo soy miembro, tengo una membresía en esta iglesia. Y pensemos en la iglesia que sea una iglesia, una iglesia denominacional, una congregación denominacional cristiana, con ciertos nombres que los han reconocido en distintos lugares. Aun cuando la persona presenta ciertas prácticas religiosas, yo quiero decirte, también hay muchas personas que viven como si Dios no existiera. Muchas personas que en esas prácticas realmente están como si Dios no existiera. Eso es algo real en este tiempo. Entonces, por un lado están los que niegan la existencia de Dios, pero por otro lado también están aquellos que dicen ser pueblo de Dios, aquellas personas que dicen amar a Dios, creer en Jesús, que dicen que confían en Jesús, que todos los días se encomiendan a Jesús, pero la forma de vida que tú llevas es como si Dios no existiera, amado.
porque estás haciendo cosas que no agradan a Él. Entonces yo quiero que realmente nosotros tengamos claridad en esto. Ahondando un poquito más sobre aquello que a veces los hombres llegan a pensar sobre el ateísmo y sobre esa postura, hubo un hombre hace algunos años, un hombre llamado John Link. Este hombre estaba reunido con un determinado grupo de jóvenes que tenían esta idea y este pensamiento también respecto al ateísmo. Entonces un día se sentó junto con ellos este hombre llamado John Link, y él estaba platicando con ellos de varias cosas. Parecía muy entretenida la conversación. Hablaban acerca de Dios en una forma burlona, decían sobre el ser o el no ser. Estaban ahí hablando de la filosofía, de la muerte, de otros temas relacionados al carácter religioso, en torno al carácter religioso, y todo eso era en un tono pues a lo mejor sarcástico, burlón, menospreciando esas cuestiones. De repente este hombre, al terminar de esa plática, quiere llevar a estos jóvenes a reflexionar y hacerles ver cuál era su postura. Y este hombre les dice: miren, yo quiero decirles algo, existen tres tipos de ateos. Señores, es muy importante lo que les voy a decir. Existen tres tipos de ateos. Hay ateos que han llegado a serlo por estudiar los diversos sistemas filosóficos tan antiguos y aún los modernos, dice. Los que han llevado un camino, los que han llevado un camino del análisis, del pensamiento y de la profundidad. Al final de todos esos estudios han llegado a un umbral y entonces han decidido negar precisamente la existencia de Dios. Le pregunta a este hombre a los jóvenes que estaban junto con él, les dice: ¿alguno de ustedes se ha desviado de Dios por sus estudios filosóficos? Entonces todos los jóvenes tímidamente empezaron a decir: no, pues no, nosotros no somos de esos. Bueno, entonces existe una segunda clase de ateos, y entonces empieza a expresar él. La segunda clase de ateos es las que está compuesta por aquellos que no tienen un juicio propio, sino que son semejantes a los papagayos. Van repitiendo lo que más oyen, y que como los monos, ninguno de ustedes pertenezca a esta clase. Todos lo negaron con cierta indignación. Es decir, estos jóvenes, al darse cuenta que ellos no estaban en el ateísmo por una convicción, sino solamente por seguir una imitación, porque lo que han oído, por lo que han escuchado. Ese era el segundo grupo de ateos. Y el tercer tipo de ateos, dice, la tercer clase se comprende de aquellos que tienen mala conciencia. Aquel tercer grupo de ateos es los que son ateos porque tienen una mala conciencia, en cuya vida y conducta hay algo corrompido, de manera que se ven en la necesidad de desear que no haya un Dios santo y justo, porque entienden muy bien que si lo hay, entonces deben comparecer ante su presencia. Por eso se consuelan ante la afirmación de que no hay Dios. Así que, seguid pecando, mis caballeros. Entonces, amado, él decía estas cosas, ¿sabes con qué propósito? John Link quería hacerles ver cuál era su estado, y pareciera que era algo muy real.
Yo te decía hace un momento, hay personas que al estudiar y profundizar en la filosofía llegan en un umbral donde tienen que tener una conclusión. Y al no querer negar sus ideas, su filosofía, entonces admiten o dicen en la conclusión, Dios no existe. Dios no existe. Pero el otro grupo de personas son solamente aquellos que siguen sus escritos de aquellos filósofos. Son los que repiten lo que ellos han dicho. No por una profundidad y una convicción personal, sino solamente por la imitación. Y el tercer grupo de ateos en este tiempo es aquellos que tienen una mala conciencia, amado. Aquellos que solamente están esperando creer que esto sea algo real, que no haya Dios, porque sabe su conciencia que un día comparecerán delante de Dios y tendrán que rendirle cuentas. Y si fuera real el hecho de que Dios no existe, entonces el aliento entre ellos es, pues sigamos pecando. Sigamos pecando porque no va a suceder nada. No existe el cielo, no existe el infierno, no existe el Dios que refieren los cristianos, que refiere ese libro llamado la Biblia. Entonces podemos hacer y comer y beber y vivir como nos dé en gana. Bueno, precisamente esta es la idea de aquellos que tienen una vida como si Dios no existiera. Y yo quiero decirte que tristemente ese es el reflejo de lo que nosotros vemos en nuestra sociedad. Mucha gente viviendo como si Dios no existiera. Mucha gente que lleva una vida que desagrada a Dios y llevan una vida que realmente parece que Dios no existe. Aun cuando aquellas personas dicen ser cristianas, creer en la Biblia, leer las Escrituras, haber sido bautizados, ser miembros de una iglesia activa, sus vidas están ciertamente apartadas y distantes de lo que Dios manda en las Sagradas Escrituras. Muchas personas están viviendo realmente una vida como si Dios no existiera. Bueno, ese es el reflejo de una sociedad. Esas personas dejan ver que se han olvidado de Dios. Se han olvidado de Dios. Personas que se han olvidado de Dios. Paso al segundo punto. Otra cosa que podemos nosotros entender, ¿qué significa olvidarse de Dios? Olvidarse de Dios también significa una falta de gratitud a Dios por la salvación que Él ha dado. La falta de gratitud a Dios por la salvación. Dios ha manifestado que existe un castigo para la humanidad, pero decíamos hace un instante, también Dios manifiesta que existe una esperanza y una oportunidad para el hombre. Esa oportunidad ahora nos la ha brindado por medio de su Hijo Jesucristo. Pero la gente en este tiempo, vamos a verlo en esta diapositiva, el inciso A, ignora el motivo de la muerte de Jesús. La gente ignora el motivo de la muerte de Jesús. Muchas personas a lo mejor cada Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya empieza la Cuaresma, empieza ahí este tiempo ahí de preparación, supuestamente una preparación espiritual para hacer ahí una memoria, un recordatorio de la muerte, del sacrificio de Jesús, donde a lo mejor ahí en esto que le llaman Semana Santa, la gente está ahí pensando que se aproxima Semana Santa, pero en el pensamiento de mucha gente, la Semana Santa es sinónimo de vacaciones. No es sinónimo realmente de valorar ni de apreciar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Entonces ignoran el motivo de su muerte, con todo y la religión que a lo mejor profese cada persona. Los cristianos verdaderos saben que el propósito de la muerte de Jesús es el que Cristo fue a ese lugar, a la cruz, para morir por causa de nuestros pecados, por causa de lo que nosotros hicimos, de nuestros delitos, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, de las cosas que hicimos en el pasado.
Y bueno, la verdad es que mucha gente tiene una estampa, un cuadro, una imagen de Jesús crucificado ahí en su cabecera, ahí en su carro colgado, a lo mejor en la puerta, ahí en la recámara, ahí en la sala. Quizás tiene un altar muy grande ahí con un crucifijo, y de alguna manera la persona piensa que eso es entender el motivo de la muerte de Jesús. A lo mejor porque lo ha leído, lo recibió en el catecismo, lo recibió a lo mejor en una enseñanza bíblica, escuchó un mensaje, escuchó una predicación, y quizás ya eso, la persona dice: yo ya sé cuál es la razón y el motivo por el que Jesús murió. Bueno, el asunto no es si lo conoces mental o conoces una cronología de lo que sucedió en la muerte de Jesús. No es eso. Lo que Dios no quiere realmente, lo que Dios nos pregunta aquí es lo siguiente: ¿realmente entiendes el motivo de la muerte de Jesús en la cruz? Dependiendo tu respuesta, amado, entonces la siguiente pregunta es: ¿en tu vida cómo se refleja el comprender, el haber comprendido la muerte que hizo Cristo Jesús por ti? ¿Cómo se refleja en tu vida el que Jesús murió por ti? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Qué ha acontecido después de haber entendido que Cristo dio su vida por ti en la cruz? Yo quiero decirte, a veces nada más se conoce el relato y la historia dogmáticamente, como una historia más, como un suceso más. Pero qué impresión, qué ha hecho, qué ha producido el entender y comprender ese sacrificio, qué ha producido en tu vida, amado. Esa es realmente sería la mejor de las respuestas, el ver precisamente lo que ha sucedido en tu vida. Ahora, por otro lado también quiero decirte que hay una falta de respuesta a ese sacrificio. Porque una cosa es que tú lo conozcas, lo sepas y a lo mejor impresione tu vida. Pero algunas personas solamente se quedan ahí, en la impresión, y no dan la respuesta. No dan una respuesta a ese sacrificio. Hay una historia que hace un tiempo yo contaba en una reunión y quiero retomarla aquí con ustedes. Hace varios años atrás, cuando empezaba a poblarse toda la región de Estados Unidos, llegaron colonos de Inglaterra y de otros lugares, llegaron precisamente a lo que es ahora los Estados Unidos. Pero entre ese grupo de personas que llegaron a hacer vida en la región de Norteamérica, vinieron también muchos creyentes, muchos cristianos. Y entre esos cristianos hubo personas que decidieron cargar su corazón, o sea, se cargó su corazón por los indios americanos, por esas tribus americanas que estaban ya en esas tierras cuando llegaron todos los colonos de Inglaterra y de la región de Europa, de la parte norte. Entonces, cuando estas personas empezaron a querer llevar la palabra de Dios a todos estos creyentes, a todos estos americanos, indios americanos, entre esas personas hubo un predicador y un día estaba en una reunión ahí compartiendo la palabra. De repente empieza él a compartir ese mensaje, hablando de la muerte de Jesucristo, de lo que Jesús hizo en la cruz por ellos, de lo que Cristo había hecho en la cruz por cada uno de ellos, que Jesús había ofrecido su vida, estaba en la cruz no porque él se hubiera portado mal, no porque él hubiera cometido pecados, sino porque más bien él había decidido tomar el lugar por ellos. Los pecados que ellos habían hecho, entonces le habían llevado a estar en la cruz.
Y había hombres ahí que eran borrachos, otros tenían ahí actividades espirituales, espiritistas, invocación ahí de espíritus, contacto con espíritus, y escuchando todas esas cosas, entonces estos hombres, oyendo el evangelio, estaban muy pensativos, muy reflexivos. Pero hubo un hombre, el jefe de aquella tribu, que al escuchar el mensaje, él entendió que tenía que hacer algo. No solamente podía escuchar ese mensaje, él tenía que darle una respuesta a Jesús ante haber dado Cristo la vida por él. Entonces el jefe de la tribu, entra ahí, está ahí escuchando el mensaje, y de repente pasa al frente, y este hombre le entrega su capa. Entrega ahí una manta que tenía, que le cobijaba del frío, y le dice: jefe indio, entrega esta manta a Jesucristo. Y sin embargo el predicador seguía anunciando, y aquel hombre, aquel jefe indio, no se sentía conforme. Sabía que algo en su corazón le decía: no, esto no es suficiente, tienes que darme más, tienes que entregarme algo más tienes que entregarme. Entonces ese jefe indio agarra su hacha y dice: jefe indio, entrega hacha a Jesucristo. Y así sucesivamente hubo otras cosas que empezó a él a entregar. Inclusive va por su caballo. Salió a traer su caballo y lo mete ahí al lugar de la reunión y dice: jefe indio, entrega caballo a Jesucristo. Pero el corazón de aquel hombre, su conciencia, el Espíritu Santo le hacía entender: no, hay algo más que tienes que darme. Hasta que este jefe indio dice: jefe indio, se entrega a Jesucristo. Y en ese momento ese jefe indio cae de rodillas a los pies delante de Jesús. Mientras el predicador oraba por él, este hombre empieza a entender precisamente ese amor y sacrificio de Jesucristo, y ahora una paz estaba inundando su corazón. Ese jefe indio no fue el mismo de ahí en adelante, fue un hombre transformado, fue un hombre diferente. Dejó la borrachera, dejó ahí la violencia, dejó ahí la maldad, dejó todas aquellas cosas que este hombre había emprendido en aquel entonces. Entendió que él tenía que entregarse. Él tenía que darle una respuesta a ese sacrificio, y era entregarse a sí mismo. Entonces, amado, seguramente tú que has escuchado el mensaje de Jesús y Dios te ha permitido comprender que tú tienes que darle una respuesta. Yo no sé cuál ha sido la respuesta que tú le has dado al Señor hasta este día. Quizás no ha habido respuesta de parte tuya. Quizás el Señor todavía sigue esperando tu respuesta porque no ha visto la respuesta. Quizás le has querido dar otras cosas que Dios no te ha pedido. Así como este jefe indio quería entregar muchas otras cosas, las cuales Dios no le había pedido a él. Lo que Dios quería era su corazón. Lo que Dios quería que él se entregara plenamente al Señor. Y amado, seguramente tú has querido así darle cosas a Dios. Le das ofrenda, le das esto, le das aquello, le dices: voy a dejar esto, voy a dejar esta parte de mi vida, voy a cambiar esta área en mi vida, voy a ser diferente en estas cosas, pero no le has dado la respuesta que Él te está pidiendo. Él te está pidiendo todo tu corazón, todo tu ser. Y bueno, también hay una falta de gratitud, amado, por la salvación, porque nosotros no hemos valorado lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No le hemos dado gracias. ¿Cuántas personas se han olvidado de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz? ¿Cuántas personas se han olvidado? Inclusive personas cristianas, creyentes, se han olvidado de agradecerle a Jesús lo que Él ha hecho en la cruz. Y no solamente una temporada, y no solamente es agradecerle en ciertas fechas, cuando se aproximan ciertas festividades o ciertos recuerdos. Ahí la gente solamente en la Pascua, en alguna otra festividad, entonces está ahí agradeciéndole a Dios por la salvación y por el regalo de la salvación. Amado, eso es algo tremendo, es algo terrible. Más bien nosotros debemos de entender que debe de haber un agradecimiento por la salvación.
Y no es solamente de una temporada, no es ocasionalmente, es cuando el hombre reconoce quién era él, lo que Dios le ha dado a través de la salvación. Entonces constante y continuamente está diciéndole: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Quiero contarte una anécdota también muy interesante, la leía, de una pequeñita. Estaba en una reunión dominical, una misionera estaba ahí compartiendo una clase bíblica a un grupo de niños, y había muchos niños ahí reunidos. Estaban ahí muy contentos escuchando la palabra de Dios, entre los cantos que les motivaban, les entusiasmaban. Entonces esta niña estaba muy entusiasta de escuchar esos cantos, de oír la palabra de Dios. Pero también llegó un momento donde la maestra, esta misionera, empieza a hablarles del sacrificio de Jesús. Y había una pequeña ahí que al momento de estar escuchando ese relato, empezó ella a mostrar cierta tristeza en su rostro. La maestra la veía y la veía precisamente con un rostro un poco triste. Una pequeñita de nombre María. De repente, cuando la maestra de la escuela dominical empezó a hablar de aquel momento en que Jesús fue clavado en la cruz, y empieza a relatarles y a decirles: tomaron a Jesús, lo pusieron en la cruz, le pusieron ahí unos clavos en sus manos, en sus pies. De repente esa niña ni siquiera terminó la historia, de escuchar la historia. Cuando la maestra estaba hablando, la niña salió rápido de entre todos los niños, corrió y se fue corriendo. Después de un rato regresa la niña, después de pasado un tiempo considerado, la niña regresa. Y la maestra le pregunta: María, ¿a dónde fuiste esta mañana? ¿Por qué te saliste de la clase sin terminar de oír este relato? Y le dice a la maestra: oh maestra, la verdad es que no podía contenerme. Cuando usted habló de la crucifixión de Jesús, cuando usted habló que a Jesús lo pusieron en la cruz, me sentí tan culpable de haber ayudado a clavarlo allí en la cruz. Salí de la escuela, me arrodillé y dije a Jesús que mis pecados habían ayudado a clavarlo en la cruz. Y le rogué que me perdonara por haber hecho eso, por haber ayudado a los demás a matarlo. Entonces me sentí muy triste por eso, pero después empecé a sentir una grande felicidad en mi corazón. Entonces imagínate esta historia, esa pequeñita, un corazón noble, un corazón dispuesto a creer la palabra de Dios y a recibir la palabra de Dios. De repente en un relato sencillo, el oír y el entender que Jesús había dado la vida por ella, cómo el Señor desea revelar estas cosas a los corazones de las personas, de los niños y de las personas que se disponen precisamente a creer y oír su palabra, y se la revela. Dios le reveló a esta pequeñita de una forma muy especial, como si la niña se metió tanto en la escena, en ese relato, que ella misma se veía en esa historia, quizás tomando las manos de Jesús y ayudando a agarrar ahí el clavo para que fuese clavado en las manos de Cristo. Quizás esta jovencita, esta pequeñita, se veía a sí mismo ayudando a los soldados ahí a empujar a Cristo sobre la cruz. Entendía que ella había sido partícipe de eso. Yo creo que este relato también nos ayuda a comprender, amado, que una cosa es conocer el relato y otra cosa es que ese relato forme parte de nuestra vida y haya realmente sido comprendido en nuestros corazones. Dios quiere eso, que ese relato esté no solamente en un conocimiento, sino que sea algo que esté en nuestros corazones. Y al conocerlo, amado, Dios está esperando una respuesta de nosotros. Así es que cuando una persona ignora el motivo de la muerte de Jesús, cuando una persona no le ha dado una respuesta al sacrificio de Cristo,
Cuando una persona no le está agradeciendo a Jesús, a Dios, ese sacrificio, pues seguramente eso refleja, amado, cuando una persona se ha olvidado de Dios. Una persona que ha olvidado a Dios. ¿Qué otro elemento? Vamos al tercer punto. ¿Qué significa olvidar a Dios? Olvidar a Dios también significa la desobediencia a su palabra. Es claro en este sentido pensar, amado, que cuando el hombre no obedece lo que Dios dice en su palabra, es una forma abierta de olvidarse de Dios y de lo que Él nos ha dejado escrito. Y sabes, muchas veces el problema puede ser que la gente no escucha la palabra de Dios y no la acepta. No la quiere escuchar, no la quiere oír la palabra de Dios y no la quiere aceptar en su totalidad. Hay personas que quieren aceptar la palabra de Dios, sobre todo cuando les habla de bendiciones, cuando sobre todo les dice que Dios quiere bendecirlos con abundantes bendiciones. La gente entonces quiere escuchar esas palabras. La gente quiere escuchar que no va a haber problemas. La gente quiere escuchar que Dios quiere llevar al cielo. La gente quiere escuchar que a lo mejor Dios es un Dios de amor y es un Dios que está ahí cercano a ellos y que quiere consolarlos y ayudarlos en todas las cosas. Es cierto, la Biblia habla de estas cosas. Es una realidad, eso nos dice la Biblia, pero no quieren aceptar las otras cosas. Que por ejemplo hay condiciones para recibir esa bendición de parte de Dios, que Dios está llamándonos a un arrepentimiento, que Dios está llamando a la gente a que se vuelva a Él. Esa parte es la que no quieren aceptar de la palabra de Dios, o inclusive la que no quieren recibir, la que no quieren escuchar. Entonces en este tiempo también la gente se ha olvidado de Dios porque solamente quiere escoger lo que quiere oír de Dios, lo que quiere escuchar y aceptar de Dios. La gente quiere escoger y elegir y seleccionar solamente lo que quieren escuchar y aceptar de la palabra de Dios. Amados, si no aceptamos totalmente la palabra de Dios, entonces nosotros estamos en una desobediencia a su palabra. Y si estamos en una desobediencia, el hombre se está olvidando de Dios. ¿Cuántas personas, cuántas iglesias, cuántas congregaciones, cuántas personas que están buscando a Dios, dicen yo busco a Dios, se han olvidado de la palabra de Dios? Solamente han querido aceptar una parte de la palabra y han querido desechar realmente aquello que les lleva a una vida de justicia, de integridad, de arrepentimiento, de santidad, de vivir en la verdad. Solamente quieren recibir las promesas, las bendiciones, recibir aquellos consejos, palabras de aliento, de ánimo, palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de confort, palabras de aliento. Y sí, amado, yo creo que en distintos momentos todos necesitamos todas estas cosas. Escuchar palabras de aliento, de ánimo y de cosas que nos inspiren a la fe y a tener consuelo en Dios. Pero no es el todo de la Biblia, no es el todo de la palabra de Dios. También Dios nos habla de volvernos a Él, de entregar nuestra vida a Él, de vivir en sus caminos, de seguir sus mandamientos. Entonces, también de esta manera se refleja, amado, cuando las personas no quieren escuchar y aceptar la palabra de Dios. Está el caso muy particular de un hombre, aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 1. Nos habla el caso de un hombre llamado Roboam. Mire lo que dice aquí la Escritura. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Qué vemos en el caso de este hombre? Roboam era un rey que se había levantado como rey ahí en Israel, pero dice aquí algo muy especial. Dice, cuando había consolidado el reino, cuando él había afianzado, había realmente amarrado el asunto de tener el reino de Israel de su lado, de tener muchas personas como socios, como aliados, como personas que estaban de su lado. Cuando él vio que todo eso ya estaba ganado, dice, entonces dejó la ley de Jehová
Y no solamente él la dejó, sino que detrás de él todo el pueblo de Israel también dejó la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Sabes? Este caso refleja lo que muchas personas tienen en este tiempo. Por ejemplo, hay personas que buscan a Dios temporalmente mientras hay dificultades, problemas, angustias, enfermedades, dificultades familiares, distintas necesidades ahí, situaciones en su vida personal, hasta problemas existenciales, problemas de identidad, o sea, no sabe ni quién es, qué va a hacer de su vida, qué sucederá en el futuro para él. No sabe muchas cuestiones así, entonces empieza a buscar a Dios. Pero tan solo empieza a pasar el momento difícil, se olvida de Dios, se aleja de Dios. Amado, eso es muy triste. Es muy triste que hay personas que solamente ven a Dios como un escalón. Ven a Dios como si fuese un peldaño para seguir avanzando en sus éxitos, en su vida, en sus propósitos, en sus planes y en su meta. Y la verdad es que es muy triste que hay muchas personas así, amado, que recurren a Dios mientras hay momentos difíciles, pero empiezan a ver un panorama diferente, empiezan a ver que ya hay una luz al final del túnel, que ya empieza a disiparse esos nubarrones ahí que traían y amenazaban la tormenta. Entonces empiezan a sentirse tranquilos y se olvidan de Dios y se olvidan de su palabra. Jeremías capítulo 6, verso 10 dice así la Escritura: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Este pasaje de la Escritura seguramente refleja lo que muchas personas sienten. Hay personas que son creyentes pero sienten vergüenza de la palabra de Dios, se avergüenzan de la palabra de Dios. ¿A quién les hablaré y a quién amonestaré para que oigan? O sea, como diciendo, ¿habrá alguien quien me escuche? ¿Habrá alguien quien considere mis palabras? ¿Habrá alguien quien acepte estas palabras? No porque tengan razones para dudarse de la palabra de Dios, sino porque el corazón del hombre siente vergüenza, se apena, niega a lo mejor cosas de la Escritura, no quiere realmente reconocer la autoridad y no quiere reconocer la autoridad que Dios le ha dejado en su palabra. Se avergüenzan de la palabra de Dios, no la aman, no la buscan. No buscan el consejo de Dios, están más dispuestos a oír el consejo de la comadre, del vecino, de fulano de tal, del padrino. A lo mejor estar queriendo escuchar el consejo de una persona que ni esos consejos han funcionado en él. Solamente ve su matrimonio, solamente ve cómo es su vida, en depresiones, en altas y bajas, esclavizado al vicio, al tabaco, al alcohol, a alguna droga, alguna sustancia, a la codicia. Es mujeriego, es una persona que tiene ahí varias relaciones, no ha podido consolidarse en un matrimonio, no ha podido ser estable en una vida familiar, no ha podido inspirar a otras personas a seguir su ejemplo. Entonces, ¿de qué te va a servir el consejo? Pero amas más esos consejos que el consejo que Dios tiene en su palabra. La palabra te es vergonzosa y no la amas. También vemos el caso de otro hombre que olvidaron sus palabras y sus mandamientos. El inciso B, olvidaron su palabra y sus mandamientos. Mira, vamos a ver lo que dice aquí, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 34. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 34, dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Entonces vuelvo a leer ese texto. Mira, hasta hoy hacen como antes,
Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. Como diciendo lo siguiente, amado, es algo que se ha visto en varias generaciones. Los de antes, como los de hoy, no hacen ninguna de estas cosas, ni tienen temor a un Dios santo, ni guardan sus mandamientos, ni han querido seguir sus leyes y sus estatutos que Él prescribió. Amado, esos tiempos estamos viviendo. Y eso nos deja ver cómo la gente, cómo nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Se ha olvidado su palabra y sus mandamientos. No es la palabra de Dios la que inspira y dirige la vida de muchas personas. ¿Qué es lo que dirige tu vida? ¿Tus propias ideas? ¿Tu propio racionamiento? ¿Tu propia manera de pensar? ¿O es la palabra de Dios la que dirige tu actuar y tu vivir? Si no es la palabra de Dios, entonces tú te has olvidado de Dios, amado. Tú te has olvidado de Dios. El cuarto punto refleja cuándo te has olvidado de Dios. ¿Qué significa olvidarse de Dios? Cuando el hombre en su esfuerzo por vivir o hace un esfuerzo por vivir sin la ayuda de Dios. Hay un esfuerzo por vivir sin su ayuda. No quieren la ayuda de Dios, y eso lo vemos mucho en la Escritura. Es decir, cómo el hombre quiere hacer las cosas y solucionar los problemas a su entendimiento, a su parecer y a su manera de pensar. Por ejemplo, un caso muy conocido también en el Edén, Adán y Eva. Por causa del pecado, ellos comieron el fruto que Dios les prohibió que comieran, lo comen y entonces dice que empiezan a darse cuenta que estaban desnudos. Adán vio que Eva estaba desnuda y Eva vio que Adán estaba desnudo, entonces sintieron pena. El pecado trajo consecuencia, un problema en su vida. Ahora se dan cuenta que están desnudos, se apenan, no quieren mirarse, o sea, les ruboriza el hecho de darse cuenta y entender que están desnudos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No fueron a pedir la ayuda a Dios. Ellos quisieron resolver las cosas a su manera. Y entonces fueron y agarraron hojas de higuera, las cosieron y las pusieron como delantales. Se las colocaron ahí en sus partes para cubrir esa parte de su cuerpo, las hojas de higuera. Pero cuando Dios ya los llama, empieza a tender las cuentas con cada uno de ellos y los saca del Edén, pero antes de sacarlos les hizo túnicas. Tuvo que matar a algunos animalitos con los cuales seguramente les fabricó esas túnicas, una vestimenta apropiada, adecuada para ellos. Y les cubrió su desnudez. Bueno, ese es un caso. El hombre no queriendo la ayuda de Dios, sino sentirse autosuficiente. Yo puedo vivir en por mi propia manera, en mi propio pensar, bajo mis propias soluciones, y hace un esfuerzo por vivir sin la ayuda de Dios. El hombre tiende a esto, ¿sabes? El hombre tiende a esto. Inclusive Dios le advirtió al pueblo de Israel: cuando llegues a la tierra prometida y estando en aquel lugar plantes tus viñas, tengas tus casas, te comas, te sacies y estés ahí en abundancia y en prosperidad, cuídate, guárdate de olvidarte de mí. Amado, siempre el hombre ha tenido esta idea: esforzarse por vivir sin la ayuda de Dios.
Por ejemplo, lo vemos ahorita, el avance de la tecnología, el crecimiento de mucho conocimiento y tecnología nos ayuda a encontrar respuesta en muchas cosas. Ha ayudado y ha beneficiado en la humanidad, sí, en muchos aspectos, pero también le ha hecho pensar en algunos casos, algunas personas, algunos sectores de la sociedad, les ha hecho pensar que somos realmente personas que no necesitamos la ayuda de Dios. Por ejemplo, llegar a Marte, llegar a otros lugares. La gente puede pensar que hacen un esfuerzo y pueden lograr objetivos y propósitos en esta vida sin la ayuda de Dios. Amado, el hombre tiene esta tendencia: vivir sin la ayuda de Dios. Ahora, otro caso lo vemos en la Torre de Babel. Aquellos hombres decían dentro de sí: vamos a construir una torre tan alta que llegue al cielo. Y era un propósito que tenían: construirse una torre para poder llegar hasta el cielo. Querían llegar al cielo sin Dios. Querían llegar al cielo sin Dios. El hombre tiene un esfuerzo por vivir sin la ayuda de Dios. Ahora yo quiero hacerte unas preguntas, porque debemos de entenderlo en nuestra condición, nuestra situación. El punto aquí es el problema. Hay una tendencia en el hombre para vivir sin la ayuda de Dios. Yo te pregunto, ¿confías en tus posesiones? Podríamos decir también en esta pregunta: ¿tus posesiones te dan paz? ¿Tus posesiones te dan la felicidad? ¿En tu trabajo confías? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes con paz porque tienes un trabajo? ¿Confías en tus habilidades y cualidades? En esas habilidades y cualidades es en lo que encuentras plenitud, en que eres una persona buena, sobresales, eres inteligente, eres un buen profesionista, puedes alcanzar estas cosas, lo que te has propuesto, tú lo encuentras, lo alcanzas. ¿Tú pones tu confianza en esas cosas? Tu experiencia y tu conocimiento son las cosas que realmente te han llevado a tener seguridad, paz, tranquilidad. ¿Confías en eso? ¿Confías en tu experiencia, en tu conocimiento? ¿Confías en las cosas que has aprendido, sabes? Yo quiero decirte algo. Si la respuesta es sí, entonces tú estás en un esfuerzo por vivir sin la ayuda de Dios. Estás en un esfuerzo por vivir sin la ayuda de Dios. Tus bienes, tus habilidades, tu experiencia, tu conocimiento son lo que te dan fortaleza para seguir en esta tierra avanzando, enfrentando dificultades, surfeando ahí las distintas situaciones difíciles. Pero no has recurrido a la roca que es tu refugio, como decía Dios aquí en Isaías 17, verso 10. No te acordaste de la roca de tu refugio. No te acordaste de la roca de tu refugio. ¿Buscas a Dios solamente en las dificultades y en las angustias? ¿Solamente es Dios el momento para invocarlo cuando estás en la cama del hospital? Solamente en Dios encuentras consuelo y confort cuando le clamas a Él porque estás en un tremendo problema, estás en una situación tan difícil que te ha llevado a la desesperación, a la ansiedad, a la angustia, pero solamente en esas circunstancias has buscado a Dios. Yo quiero decirte, ¿tú te has olvidado de Dios? ¿Tú te has olvidado de Dios? Piensas más en tu trabajo, en tus metas, en tus éxitos, en la experiencia, en el conocimiento. Te acuerdas de Dios solamente en las dificultades. Entonces, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ha sucedido en tu vida? Tú te has olvidado de Dios. Tú te has olvidado de Dios, amado.
esto que estamos mencionando, estos puntos, nos deben de llevar a reconocer esto, amado. Nos debe de llevar a reconocer que somos personas que nos hemos olvidado de Dios. Tú te has olvidado de Dios. El olvidarte de Dios trae consecuencias, traerá consecuencias. Esas consecuencias empezamos a vivirlas en esta tierra y también la consecuencia la obtendremos en la eternidad, porque no estaremos con Dios. No vamos a estar en su reino eterno. No tendremos la vida eterna. No alcanzaremos esa salvación que Él ha anunciado. El anuncio que Dios quiere que nosotros entendamos en este día, amado, es que primero nos hemos olvidado de Él. Segundo, es que Dios quiere que haya un cambio en tu vida. Dios quiere que haya un cambio en tu vida. Si tú reconoces que te has olvidado de Dios, entonces Dios te está llamando a que cambies eso en tu vida. Deja de estar de indiferente o de estar en indiferencia a las cosas de Dios. Es un tiempo para buscar a Dios. Y pareciera que lo oímos por muchos lados. No solamente en los sermones de las iglesias, no solamente a través de un predicador, no solamente a través de lo que Dios ya nos ha dejado escrito en su palabra, sino aún la misma creación, la misma naturaleza nos está gritando: voltea tus ojos a Dios, vuélvete a Dios, vuélvanse a Dios. La misma creación en este tiempo nos está haciendo un llamado, amado. La misma naturaleza nos hace ver: necesitas a Dios. Tú necesitas a Dios. Entonces, Dios nos llama a esto, amado, a volvernos a Él. La esperanza que Dios dejó en esta profecía de Isaías 17 es que habría conversión, salvación, habría un grupo de personas que se volverían a Dios. Mira, lo dice aquí en Isaías capítulo 17, Isaías capítulo 17, el verso 7 y verso 8. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Entonces, en estos dos versículos es donde encontramos la esperanza que Dios está manifestando en un momento crítico y difícil. Cuando el pueblo se había olvidado de Dios, cuando el hombre se había olvidado de Dios, Dios deja una esperanza. Pero vendrá un tiempo donde el hombre se volverá a Dios. Dice el verso 7, mirarán. El hombre mirará a su Hacedor, a su Creador, al Salvador, al Redentor, al que es eterno, al que vive por siempre, el que ha vivido, vive por siempre y es para siempre. A Él se volverán. Dice, sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y sabes, cuando la Biblia habla del Santo de Israel, no solamente se refiere al Dios que conocían en ese entonces los judíos, sino también se refiere a Jesucristo, el Santo de Israel. El Hijo de Dios se refiere también a aquel que vendría a traer la salvación, aquel que vino a dar su vida en la cruz por nosotros, morir por nuestros pecados. Y ojalá Dios quisiera también que hubiese muchas personas que abrieran su corazón, que entendieran el propósito de su muerte en la cruz, para que tú ya no vivas en el pecado, para que tú seas librado de esa condición en la cual te encuentras, amado. Jesús quiere liberarte de esa esclavitud a la cual has estado. Porque la peor de las cosas que has vivido no es la crisis económica, no son los problemas familiares, es la crisis que hay en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Hay una crisis profunda. ¿Sabes cuál es la crisis peor? Lo que ha producido el pecado en tu vida. Una conciencia culposa, una conciencia inmanchada, un alma intranquila, un alma sin paz, una alma insatisfecha, un alma vacía, un alma seca, un alma que languidece. Si tú encontraras en Dios, si tú volvieras a Dios, entonces experimentarías realmente lo que Cristo puede hacer en tu vida y lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Por eso Dios te dice, ven a mí, vuélvete a mí. Es un tiempo para buscar a Dios, para que encuentres lo que realmente sacia tu alma, lo que llena tu ser. Está el caso de un hombre
Estaba un hombre, un catedrático, dando una conferencia hablando de la tecnología, de la ciencia y menospreciando las cosas de Dios, diciendo que Dios no existía y que esas cuestiones de la religión eran solamente cuestiones que atrofiaban el pensamiento del hombre. Entonces, de repente, cuando termina su cátedra, el hombre dice: a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Y de repente ahí entre la multitud había un hombre que se había convertido, se había vuelto cristiano. Él era un cristiano, él era un hombre que había vivido en la borrachera y Dios lo había sacado de ese estado. Entonces este hombre sube ahí al estrado y está ahí con una naranja, empieza a pelar la naranja y con toda paciencia aquel hombre empieza a decir: a ver, dígame su pregunta. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Aquel hombre sin incomodarse, sin sentirse presionado, sigue pelando su naranja y de repente se la empieza a comer. Y se la está comiendo y comiendo. Y después que la termina, le pregunta al catedrático: a ver, ¿a qué me supo la naranja? Está usted loco, ¿por qué hace esas preguntas tan tontas? Bueno, es que usted está hablando de cosas que no sabe. ¿Cómo habla de Cristo si no lo ha conocido? Así usted no puede saber cómo me supo esta naranja. Yo me la comí, yo la probé. ¿Cómo usted puede hablar de Dios sin haber experimentado a Dios? Amado, yo quiero decirte algo. Realmente los que han conocido a Dios pueden decir que Dios es algo hermoso, es algo precioso, es algo que satisface el alma, es algo que llena nuestro ser, es algo que le da razón a nuestra vida. Es Él el que llena nuestro ser, el que llena nuestra alma, es Él el que le da la razón a nuestra existencia. Él es el que cambia aún esos momentos tristes en momentos de alegría y de gusto, de gozo. Entonces, el Señor Jesucristo por eso nos llama a que sea un tiempo en donde nosotros empecemos a buscarlo. Entonces, en medio de ese castigo que habla ahí, también hay esta esperanza, amado. Y la esperanza es que nosotros podemos buscar a Dios, encontrarnos con Él, relacionarnos con Dios. En medio de este tiempo, amado, Dios tiene un momento de esperanza. El llamado de Dios es que dejes aquello que te ha destruido, y seguramente lo que te ha destruido hasta este momento es el pecado, el haber ignorado a Dios, el no vivir conociendo a Dios ha traído destrucción en tu propia vida, en tu familia, por lo cual, amado, Dios quiere que nosotros cambiemos en eso. Y es un tiempo para contemplar su amor y mirar la misericordia que Él tiene también por nosotros. En medio de todo lo que se vive, también Dios nos da la esperanza de una vida nueva, amado. Contempla ese amor y la paciencia que Dios ha tenido contigo, que te ha mostrado su sacrificio, que te ha hablado de la salvación, que te invita a venir a Él, y quizás tú te has detenido en la respuesta a Dios, no le has dado la respuesta a Dios. No le has dado una respuesta a Dios, has postergado esa respuesta a Dios, pues seguramente ya no debes de hacer eso, amado. Tú debes de tomar la decisión y contemplar el amor y la paciencia que Dios ha tenido contigo, la paciencia que Él tiene contigo. Hoy entrégale tu vida a Jesús, hoy dale tu vida al Señor Jesucristo. El Señor Jesús puede traer una nueva vida, y trae una nueva vida. Así como ha enviado esperanza, una noticia buena para nosotros en los momentos difíciles, no solamente envía noticias buenas, Él envía cosas nuevas en nosotros, puede hacer nuevas personas en nosotros. Así es que hoy necesitamos, pues, darle una respuesta al Señor Jesús. Vamos a terminar aquí, y yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde tú te encuentras. Cierra tus ojos, pídele a Dios de su ayuda en tu vida. Oh Señor, ayúdanos en estos tiempos, Señor. Son tiempos de mucha necesidad, de mucha dificultad.
Son tiempos, Señor, donde hay mucha necesidad espiritual. Pero también, Señor, son tiempos en donde seguramente tú quieres, Padre, tocar corazones, llegar a la vida de las personas, Señor. Son tiempos donde quieres hacer que el hombre se vuelva a ti, Padre. Como anunciaste en esta profecía, Señor, vendrían tiempos donde la gente miraría a ti, Señor. Queremos rogarte que esos tiempos también estén cumpliéndose en estos momentos, en estos tiempos que estamos nosotros viviendo, Señor, donde hay mucha tristeza, hay mucho dolor, hay mucha desesperación, donde gente ha perdido familiares, donde gente ha estado al borde de la muerte, donde gente ha estado, Señor, padeciendo muchas cosas, Señor. Pero también en estos tiempos tú has querido que la gente voltee sus ojos a su Hacedor, Señor. Que se acuerden, que contemplen al Santo de Israel, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que tú glorifiques tu nombre. Que tú vengas, Señor amado, que tú hagas tu obra en estos tiempos, tocando los corazones de aquellos que reconocen, Señor amado, que han estado olvidándose de ti, Señor. Atráelos a ti, Padre, atráenos a ti, Señor. No permitas que nos olvidemos de nuestro Hacedor, de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, aquel que ha dado su vida por nosotros. Oh Dios, ven a despertar el corazón, el espíritu de aquellos que están en esta situación, Señor, que están necesitados de ti, que Señor, se han dispuesto a oír tu palabra. Despiértanos a buscar de ti, Señor, a buscar cada vez más de ti, Señor amado. Abre los cielos en estos tiempos, que sean tiempos donde también la gente se vuelva a ti, Padre. No solamente, Señor, sea un momento para buscarte mientras está la tormenta y la dificultad, sino que sea también un momento para tomar decisiones, de seguirte de aquí en adelante, Señor, de buscarte con todo nuestro ser, Señor. Oh Padre, ven a ayudar a aquellos corazones que están lejos, que han vivido lejos, Señor. Ayúdale, Señor, a estar contigo, a estar cerca, a hacer lo que tú les estás pidiendo. Háblale, Señor, muéstrales. Que haya corazones como el corazón de aquella pequeña, Señor, que mientras escuchaba ese mensaje, ese relato sencillo, tú le revelaste en su corazón el amor que tú tienes por ella, al haber dado la vida por esa pequeña. Ella se sentía también culpable por causa de sus pecados, por causa de cosas que seguramente había hecho. Pensaba dentro de sí que ella, Señor, había participado en el momento de que tú fuiste llevado a la cruz. Amado Señor, queremos pedirte que sea revelada tu palabra, tu palabra sea revelada en los corazones, que el Espíritu Santo, Señor, esté tocando los corazones de aquellos que, Señor, necesitan venir a ti, Dios. Hoy abre la puerta, Señor, abre tú la puerta para que ellos, Señor, puedan entrar en la salvación, encontrar esa salvación. Solo tú, Señor, eres el que haces estas cosas. Oh Padre, pedimos esto en el nombre de Jesús. Pedimos que tú estés guiando, Señor, a la salvación y a la vida eterna. Aquellos, Señor, que te están buscando. Queremos poner en tus manos esta palabra, la vida de las personas, Señor, que escuchan este mensaje, sean dirigidos a la salvación. Ayúdalos, Señor, a entregarse, a rendirse a ti, Padre. Llévalos a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Amén. Pues meditemos en esta palabra y oremos. Busque cada uno de ustedes, siga buscando la ayuda de Dios. Dios quiere ayudar en el medio de toda esta circunstancia y situación. Y a lo más que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo más que Dios quiere hacer en nuestra vida es que nosotros encontremos la salvación y la vida eterna.
busque a Dios con todo su corazón. Que tenga buena tarde, estamos para servirles. Queremos nuevamente invitarle a participar de una reunión que queremos llevar a cabo de forma virtual y presencial. Presencial cuando estén las condiciones. Vamos a tener una reunión de personas que estén interesadas en buscar su salvación. Si hay alguien que ya ha encontrado su salvación, también le invitamos a que nos escriba y vamos a considerar cómo podemos apoyarle también en su crecimiento espiritual. Mándenos un correo, por favor, aquí al correo que aparece ahí al terminar esta transmisión, el correo del Centro de Estudios Bíblicos de Ciudad Nezahualcóyotl. Mándenos un correo ahí, por favor, con sus datos, con su nombre. Cuéntenos un poco sobre su situación espiritual, la necesidad que usted tiene, para poder también poderle escribir o dar un consejo, también para poder conocerlo un poco más y poderle también apoyar en la necesidad que usted está presentando. Mándenos un correo, por favor. Y también, si está interesado en estas reuniones nosotros le nombramos reunión de interesados con el propósito de buscar la salvación, escríbanos también en ese correo el interés que tiene y para poderle estar apoyando y también poderle estar enviando la información de cómo se dará esa plática y a partir de qué momento se iniciará esa plática. Vamos a esperar sus correos y con el favor de Dios estaremos comentando cuándo se iniciará este evento. Dios le bendiga, que tenga usted buena tarde. Estamos para servirles. Dios les guarde.